todos. Vamos a comenzar esa segunda sesión vespertina del seminario. Contamos con 3 ponencias. Seguimos la mecánica de la mañana. Reservamos preguntas hasta el final de las 3 pláticas. Entonces, sin más preámbulos, dejamos la palabra a la doctora Luisa Pared, que nos va a hablar sobre la gestión del agua en Canadá. Luisa, tienes el micrófono acá. Buenas tardes a todos, todas. Como dijo Rafael, voy a hablar sobre... Te pido que me avisen, tengo media hora, me dijeron. Media hora. A lo mejor no por la media hora, a lo mejor sí, quién sabe. Me avisas cuando faltan 10 minutos y cuando falta 5, porque no soy muy buena para visualizar el reloj al mismo tiempo que voy hablando. Entonces, bueno, el tema, no sé si lo fijé yo, lo fijó Hipólito, pero quedó así como una diversidad de visiones sobre la gestión del agua en Jalapa. Como con esta pregunta de ¿cuál es el problema del agua en Jalapa? ¿Realmente hay escasez de agua? ¿La escasez es construida o es un hecho real? ¿Cómo sabemos? ¿Nos han demostrado que hay una escasez de agua? ¿Es lo mismo para todos? ¿O algunos sí tienen escasez de agua, otros no? Son algunas de las preguntas. Y obviamente lo que mi reflexión se ve muy influenciada por las noticias recientes, que siempre son las mismas, con distintos conceptos y visiones y propuestas, ¿no? Pero que nos hace falta agua y por lo tanto hay que buscar cómo tener más agua, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que hay 2 temas candentes en este momento en Jalapa en relación al tema del agua. Uno, algunos lo vemos, no estoy segura que todo el mundo lo vea, incluyendo tomadores de decisiones, el del cambio climático, aunque sea el primer estado, con la primera ley, con el primer programa, etcétera. Una cosa es tenerla, ser el primero, y otra cosa es tomarlo en cuenta para la formulación de las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sabemos, no me voy a detener sobre esto porque ni siquiera es tema de mi especialidad, pero lo que yo he entendido es que en corto plazo, mediano plazo, mediados del siglo, está previsto una elevación de temperatura, obviamente igual que en todo el mundo, igual que en todo el país, ¿no? Una disminución de la lluvia, una acentuación de los periodos secos y una acentuación de las lluvias intensas, es decir, escenarios más extremosos en general. Creo que no hace falta leer mucho sobre el tema, que los hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y lo que estamos viviendo en estas épocas cada vez más, estas islas urbanas de calor como una consecuencia de un tipo de desarrollo urbano, ¿no? Y el otro tema del que se habla, ¿no?, es del déficit del agua, de que hace falta agua, y entonces vienen propuestas como esta, que suena desde hace un mes, de traer agua en una modalidad multiuso, multimodal, por un acueducto de tantos kilómetros, 42, para empezar no se atrevían a ponerle cascabel al gato, decir de Jalcomulco, del río Pescados, porque obviamente ahí hay un conflicto, ahí hay una resistencia, entonces todo queda como el día de chipi nebuloso, aunque ya en las últimas notas ya se agrega que es del río Pescados, ¿no? El viejo proyecto Odebrecht, no tan viejo, del sexenio pasado, ¿no? Y no me ha dado tiempo de hacer un análisis del discurso de 5 o 6 notas que registré, pero va desde los brasileños están interesados en venir a producir electricidad. ¿Ah? Qué bueno, ¿verdad? Entonces, a los intereses de quién o a las necesidades de quién responden las políticas, ¿no? Bueno, ¿qué previsiones, así para retomar el tema del cambio climático? De acuerdo
los estudios de Víctor Magaña de la UNAM y de lo que presentó en un taller de ONU Habitat sobre agua y saneamiento en Jalapa. Hacia mediados del siglo se espera que la magnitud de eventos extremos de temperatura máxima aumente entre 1 y 2 grados y su frecuencia aumente en un 25%, y tendremos incrementos de alrededor de 2 grados en la intensidad de ondas de calor y reducciones hasta de 10% en la precipitación acumulada anual en la parte cercana a Jalapa, ¿no? Entonces, eso es un escenario donde efectivamente hay que prevenir, hay que pensar en el futuro. Vamos a tener menos agua. ¿Cómo está la situación del déficit de agua en Jalapa actualmente? Tenemos un servicio de cobertura de 1.440 litros por segundo que corresponden, de acuerdo a cifras de CEMAS, a 102.000. Creo que hoy en día son 122.000 tomas regularizadas, una población atendida de más de medio millón de habitantes y con un consumo de promedio de 200 litros al día per cápita, siendo pues inferior a la recomendación de Conagua, pero superior a la del consumo promedio mundial, que eso no nos dice mucho porque los extremos y los mínimos, los máximos y mínimos son enormes. Pero Peter Glade, estudioso de la sociedad de riesgo, ¿verdad?, él nos habla de un mínimo necesario de 50 litros. Nadie quisiéramos vivir con 50 litros, pero bueno, se sobrevive con 50 litros, ¿no? Según el director de CAEF, en una nota que no puse aquí la fecha y todo esto, tendríamos hace 2 años aproximadamente una autosuficiencia en agua del 95% en Jalapa. Entonces, nuevamente, ¿a dónde están los datos que nos dicen que tenemos un déficit, ¿no? Jalapa tiene, no me voy a extender sobre esto, mi colega Taquín después, al hablar de gestión de cuencas, nos va a explicar esto de manera más detenida. 60% del agua que entra a Jalapa viene de Huitzilapan, de Puebla, de la presa de los Colibríes, de Quimislán, y casi 39% viene del río Pisquiac, tanto en su parte alta como media, que representa casi el 40% del abasto. Hay aguas subterráneas en la cuenca Coatepec-Jalapa, pero que no están siendo utilizadas para el abasto urbano, y que, de acuerdo a la información, la recarga asciende a 120 millones de metros cúbicos, que al restar la descarga natural comprometida y el volumen concesionado nos dan una disponibilidad de 11 millones de metros cúbicos. Entonces estamos en una condición, en una cuenca, en un acuífero, geohidrológicamente hablando, subexplotado. Hay muchos que son sobreexplotados, pero no es el caso de Jalapa. Aquí tenemos las 2 cuencas mencionadas que abastecen. Esta es la de Veracruz. ¿Cómo funciona esto? Es el del medio, hay que probar los botones. Esta es la de que está aquí en Veracruz, la del Pisquiac, y esta es la que está en Puebla, la otra que mencionaba. No me detengo sobre esto porque eso va a ser tema de la siguiente. Entonces, de acuerdo siempre al estudio ONU Habitat que realizan varias instituciones, incluyendo Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas, que es de donde he tomado esta información. Como ustedes saben, tenemos 2 Jalapas, ¿no? De un lado de Lázaro Cárdenas y del otro lado, ¿no? La zona norte y la zona sur. La zona norte, mucho más reciente, zona de ocupamiento irregular del suelo, a diferencia de la zona sur, que es una zona de desarrollo inmobiliario residencial privado, fraccionamientos, donde cada corporación multinacional que se dedica a los alimentos, a los malls, a todo esto, todos quieren estar allí. Tenemos, creo, 5 grandes plazas comerciales en esta zona, mientras no hay del lado de Banderilla o de otros lados. Claro, buscan donde hay más poder de consumo, ¿no? Entonces aquí tenemos un dato muy interesante. De este lado
encontraron que hay 3.241 viviendas sin agua potable. Supongo que es una muestra, porque es muchísimo más la población que hay aquí. Y en su muestra, de este lado, 247 viviendas sin agua potable. Y 1.037 viviendas sin drenaje en 58 colonias y 78 viviendas sin drenaje del lado sur. Entonces, esto, pues, ¿qué nos dice, no? Claro, de este lado hay escasez de agua, ¿sí? De este lado hay menos escasez de agua. Cuando se hizo el acuaférico, no me acuerdo en qué año, hace como 20 años, 15 años, ¿no? Se hizo el acuaférico. Se hizo, sí, ¿no? Se hizo en esta dirección, justamente previendo este tipo de desarrollo y este crecimiento que se dio de este lado, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente una pregunta: ¿cuál es el problema del agua en una ciudad donde llueve en promedio 1.500 milímetros anuales, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de ir a perturbar el equilibrio ecológico y socioeconómico en otras regiones, ¿no? Bueno, entonces ahí encuentro dos tipos de factores de tipo natural, podemos decir, ¿no? Que tenemos una condición bimodal en donde tenemos estiaje en una temporada y temporal con inundaciones en otra temporada. Bueno, eso hay que manejar esta situación que está dada. Lo que no está dado son otras situaciones de tipo más bien antropogénico y estructural. Bueno, el primer problema estructural que tenemos, y esto, bueno, es cuestionar no solamente una gestión del agua, es cuestionar un modelo económico, un modelo político que es el que está ocasionando este tipo de situaciones, ¿no? Tenemos una migración del campo a la ciudad, en todas las ciudades medias y grandes del país. ¿Por qué? Por una política de abandono al campo, al fomento agropecuario. Los campesinos ya no hay precios para los productos, se ha apostado a las ventajas comparativas, se ha perdido la autosuficiencia alimentaria, pues la gente se va a buscar ser taxista, ser lo que sea, pero un abandono del campo por políticas agropecuarias equivocadas. Y por la inseguridad, y por ciertas fuentes de empleo ligadas al tema de la inseguridad también, ¿no? Entonces, de 2005 a 2010, tomando el caso de Calapa, hubo un crecimiento de casi 10%. Y mientras en el 90, casi 40% de la población económicamente activa estaba ocupada en la agricultura, esto en 2010 pasó al 24%. Y toda la población económicamente activa que se redujo del sector primario se fue justamente al sector terciario, comercio, servicios, etcétera, que se da más en las ciudades que en el campo. También hay que agregar que en el campo ha disminuido la población que vive en el campo económicamente activa ligada a la actividad primaria. Están ahora más ligados a otras actividades como servicios para la actividad agropecuaria. Otra causa de esta situación en que pues, la gestión del agua aparentemente nos muestra un déficit, ¿no? Y una necesidad de más agua, es que la ciudad ha crecido de manera espontánea, por migración, donde la gente se puede instalar, se instala en zonas de alta vulnerabilidad y que muchas veces están más arriba de la red de distribución, lo cual presenta un problema para llevar el agua a sus casas, ¿no? Y eso nos da una situación de mucha vulnerabilidad. Aquí tenemos un mapa, disculpen la nueva resolución que va aquí en internet, del trabajo de Clio Capitanacci, que está también mal escrito, donde las zonas en gris, que están marcadas en gris así, aquí son zonas que están en procesos de consolidación, ya consolidadas más bien, y que son de alta vulnerabilidad desde el punto de vista del suelo, de los deslaves que se presentan en estas zonas. Y en este mapa serían todas las que, bueno, no se ve, pero que están de color aquí gris alrededor,
son las zonas susceptibles a inundaciones, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, aparte de ese crecimiento que muchas veces, ¿por qué crece? Porque hay líderes que encabezan un grupo y son votos, ¿no? Entonces no hay planeación, no hay voluntad política, bueno, voluntad de otro tipo de política, de planeación que pueda con esto. Como esto inmediatamente se encausa hacia cierto partido, el que esté en el poder simplemente, pues así es como van creciendo en este caos y en ese desorden, ¿no? La otra es el crecimiento desordenado, pero otro tipo de desorden, el de la zona sur, de fraccionamientos, que no corresponde eso a una, pienso yo, es una opinión, habría que fundamentarla más, ¿no?, a una verdadera necesidad de vivienda, sino a una necesidad del capital especulativo inmobiliario de hacer trabajar sus préstamos, su capital, lo que sea, y tener ganancias. Habría que ver cuál es el índice de ocupación, ¿no?, cuál es el índice de desocupación cuando no te llegan los servicios. Y bueno, podría haber programas alternativos como rehabilitar esas viviendas del centro, que son muy vivibles, pero la gente quiere su casita en un fraccionamiento así, y pensar en la construcción vertical, ¿no? Y llevar el agua a estos lugares cada vez más alejados de una red más céntrica significa un costo adicional que no se cobra. Tiene su nombre esto en los sistemas tarifarios, de que cada vez que te alejas más de esta zona original de distribución, tiene que haber un cobro adicional porque pues, no tiene el mismo costo la distribución del agua. Hay una ausencia de apego al plan de ordenamiento urbano de la zona conurbada que debía de haber sido actualizado en 2009 y no ha sido actualizado. Y mientras no haya otra cosa, es el que está vigente y el que debe ser respetado. Entonces, cuando un fraccionador quiere allí, pero la densidad dice que es de tantas casas por hectárea, entonces después modifica el artículo sin participación de ningún consejo consultivo, que nunca lo han reunido desde que le tomaron la foto a 50 miembros en 2003 o 2004 o algo así. Entonces, esto es importantísimo, ¿no?, de que si hay un plan de ordenamiento que se actualice y que sea el que rige ese crecimiento, ¿no?, si es necesario ese crecimiento. Luego hay unas pérdidas de volumen de agua desde el origen de las concesiones hasta su llegada al municipio, pero además, dentro de la red, a su vez, hay esas pérdidas, ¿no?, que se dice que el 40% se pierde en la red. Pues eso estaríamos inundados, no hay que tomarlo así al pie de la letra. Más bien es que en fugas hay quizá un 18% de acuerdo a una cifra oficial y en clandestinaje un 29%. Pero aparte de esto hay fallas en el protocolo de medición, ¿no? Actualmente la CEMAS está haciendo lo que se llama la sectorización. La sectorización consiste en comparar lo que dan sus medidores del INTA, por ejemplo, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y lo que dan los 8 tipos de medidores que hay con los que trabajan en CEMAS, y no da lo mismo. Entonces, puede ser un problema finalmente de que no sabes lo que estás cobrando o lo que estás facturando. Entonces, allí hay que encontrar esto. Una vez que se reestructura esta parte, entonces ya donde te siga dando diferencias, ya allí tienes un indicador, un diagnóstico de que allí tienes que meter el pico, la pala o el trascabo para ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Jalapa es difícil en este sentido por su topografía, porque las presiones cambian mucho y hay ruptura más que de tubo, de válvulas y de toda esa cuestión. Bueno, el otro tema es que no hay un reuso del agua. Usamos agua potable para fines distintos al consumo humano directo, como es pues, posiblemente algunos lavaderos de coches todavía, muchos usos, ¿no?, que podrían ser del reuso de estos mismos establecimientos industriales, comerciales, hoteles, etc. Luego hay una falta de infraestructura para captar y almacenar estos excedentes de agua que tenemos, ¿no?, que sería una de las alternativas.
almacenar el agua de lluvia entre estas, que esto se puede hacer no en grandes cacuelles o reservorios, también en esos grandes reservorios, pero en los edificios, en las plazas comerciales, en las casas habitación. Y bueno, dependemos es decir, la planeación a escala municipal no contempla una visión intermunicipal, una visión de cuenca para poder establecer las condiciones adecuadas para que los bosques de donde viene el agua, de eso va a hablar Tajín, estén en condiciones de seguir, o sea, el mantenimiento, no solamente mantener un tanque, es mantener un bosque, ¿sí? Y esto es la visión más allá del tubo, donde pongo el tubo, sino de las condiciones ecológicas y ambientales de cómo se produce el agua. Aquí, yendo un poco hacia el pasado, un ejemplo de una gestión hídrica aberrante y de descoordinación en la planeación. Eso era el trazo del libramiento de Jalapa de 2003. Bueno, miren eso, miren, las venas. No las venas de América Latina, las venas de Jalapa, ¿sí? Bueno, ¿qué onda? O sea, era para llegar más rápido a la Coca-Cola y era para llegar más rápido a ciertos gentes que necesitan vías cortas para llegar a su casa o a su empresa, o cuál es la lógica, ¿no?, de hacer el ordenamiento. Decía que del otro lado, ¿no? Bueno, finalmente se ganó con la ley en la mano que no se hiciera ahí, pero si no nos movemos, pues no, ahí se iba a hacer, ¿no? Se iba a hacer ahí, iba a ser un desastre. Va a ser un desastre para la población que vive ahí, va a ser un desastre ecológico desde muchos puntos de vista. Entonces, ya para terminar, distintas propuestas para traer agua a Jalapa. Bueno, en la administración pasada municipal se hablaba de traer agua del acuífero Perote Salayeta a un costo de unos 500 millones de pesos por gravedad, aprovechando el acuífero, la cuenca subterránea. Esto era un proyecto. Sigo sin saber si necesitamos traer más agua. Vamos a ver más adelante que para saber si vamos a traer más agua hay que descartar una serie de cosas que no hacemos, como algunas de las que acabo de mencionar. El otro proyecto es la presa para traer agua más o menos de los 500 metros arriba un poco del puente de Calcomulco, parece ser. Río que está actualmente vedado, pero ya tienen un año trabajando sobre el levantamiento de la veda, que significa no solamente un trasvase de cuenca, sino de una altitud de 500 a 1400 metros a Jalapa. Esto pues, es un gran gasto económico y energético, por lo cual hay que construir unas hidroeléctricas río arriba, ¿no? Las cifras iniciales de la inversión eran de 450 millones de dólares, no de pesos, y actualmente cuando se habla de 7.000 millones de pesos, pues son como 583. Como se habló de esto por primera vez hace aproximadamente 4 años, bueno, puede ser que haya un aumento de costos, ¿no? Ahora se presenta como para producir caña, ha de ser etanol, para traer agua a Jalapa, para hacer un distrito de riego. Entonces, bueno, ahí busquen una aguja en un pajar, ¿no? Así tienes todo esto y, bueno, hay que analizar cada parte de esta, ¿no? Hay obviamente un impacto sobre las zonas de donde se extrae agua siempre y pues suele haber también resistencia ante esta situación. Aquí el trasvase de cuenca, de acuerdo a WWF, World Wildlife Fund, que no son ningún, no sé... Perita dulce. ¿Eh? No es ninguna perita dulce. O sea, son una organización ambientalista, ¿no? Pero que no plantea cambios estructurales, ¿no? Entonces voy a leer lo que dicen aquí porque me parece que es como, pues, muy cuerdo, ¿no? Dice, todo nuevo plan de trasvase entre cuencas
ha de enfocarse de acuerdo con los principios establecidos por la Comisión Mundial sobre Presas. Ahí dicen, todo proyecto debe someterse a una evaluación de necesidades y opciones y a unos análisis detallados de los riesgos y de la relación costo-beneficio que tengan en cuenta toda la serie de impactos medioambientales, sociales y económicos que pueden producirse. Entonces, ojo, cuando vamos a pedir la manifestación de impacto ambiental, porque supongo que la vamos a pedir, ¿verdad? Porque es nuestro derecho y es nuestra obligación, ¿verdad? Entonces, necesitamos conocer esto, ¿no? Cómo analizar estas cuestiones que están planteadas ahí. Y plantean que antes de un trasvase de cuencas hay que considerar las alternativas en el orden siguiente. Reducir la demanda de agua. Hasta ahora la política hídrica del país ha sido resuelta con una cuestión tecnológica. Somos muy buenos para hacer grandes presas, tenemos recursos ilimitados, entonces es cuestión de responder a esta demanda, ¿no? Y pues tenemos el tema de la regulación de la oferta. Y la regulación de la oferta es eso que llaman cultura del agua, de ciérrale a la llave, o es una minera aquí no se irá a llevar demasiada agua, es decir, son otras escalas de las que llaman cultura del agua. Y como les decía hace rato a una joven ahí de la boletín de la UB, siempre hacen un llamado a la ciudadanía para resolver el problema, pero nosotros hacemos un llamado a los tomadores de decisión que queremos participar en esas tomas de decisión. Primero, conocer, ¿no? Porque quizá tenemos suficiente cerebro para poder analizar un poquito lo que nos están presentando, y también tenemos especialistas, entonces conocer primero. Luego, entonces ahora el giro es justamente eso, no una simple respuesta a la demanda ilimitada, sino empezar a regular la oferta. Eso lo plantea hasta con agua, ¿no? Reciclar las aguas residuales, reciclarlas, limpiarlas es ya una ventaja, ¿no? Pero reciclar y darles otro uso, que puede ser la agricultura, pero puede ser en un ciclo mucho más corto, ¿no? Más corta distancia. Complementar localmente el suministro de agua. ¿Cómo lo complemento localmente? Capto agua de lluvias, no uso tanta agua en plantas que son muy demandantes en agua, en la jardinería local. En fin, hay si tengo manantiales, bueno, veo que puedan conservarse, conservo mis cuencas, etc. Reviso todo lo que no he hecho, y que si lo hago un escenario de cuánta agua más voy a tener si hago esto, en cuántos años, a qué costo, y ya considerar el trasvase como la última opción. Bueno, eso dice el WWF. Pero el director de CEMAS este año nos dice la falta de agua en Jalapa, o el año pasado, no se solucionará buscando otras fuentes de abastecimiento. ¿Quién manda en eso? Pero es una opinión importante, ¿no?, de quién hace la gestión del agua en la ciudad, sino con la contribución de la sociedad en el uso eficiente del agua, además del uso de nuevas tecnologías. Es urgente poner en práctica el cuidado del agua y todas sus fuentes. Bueno, ¿cuáles son sus fuentes? A donde nace el agua, que ya no son abundantes como antes. Bueno, me gusta ese planteamiento. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la evaluación de opciones y necesidades, o mejor dicho, necesidades y opciones? Y Peter Blake, el de teorías del riesgo y todo esto, nos dice, a ver, practiquen su inglés, muchachos, que debemos buscar maneras de aumentar nuestra eficiencia en el uso, en lugar de simplemente construir más presas, más reservorios, mejorar la eficiencia de nuestros sistemas de agua, tomando verdaderos pasos para enfrentar el calentamiento global y abrir las políticas al debate, a nuevas voces que pueden ayudar a voltear la marea, ¿no? El plan marco del agua de la Unión Europea del 2000
nos dice que para una nueva política del agua hay que reconocer que la naturaleza lo hace mejor y más barato. Ese es su lema, ¿no? De ahí el objetivo de mantener en el mejor estado posible el funcionamiento natural de los ecosistemas hídricos, ¿sí? Pero no, siempre en modelo de Ciudad de México nos vamos a destruir otros ecosistemas que en 10 años ellos tendrán que ver cómo resuelven el problema ocasional, ¿no? Bueno, aquí, ¿cómo usted dice? 5 minutos, justo. Aquí hemos hecho, yo estoy en el Consejo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Jalapa. Hemos tratado de impulsar para empezar, un reglamento y una agenda. Algunos elementos, bueno, y también hay una agenda ciudadana que se está construida, pues para mí es la misma agenda, pues es la que a mí son las cosas que corresponden a donde veo que es la nueva cultura del agua, ¿no? Entonces tendríamos como líneas, son algunas como a manera de ejemplo, ¿no? Pero yendo de lo más importante. La línea estratégica debe ser el ordenamiento ecológico territorial de la zona metropolitana. No puedes empezar, y esa es una discusión que tenemos, con un ordenamiento urbano o un plan de desarrollo urbano si antes no existe el ordenamiento ecológico territorial. Pero entonces llegas al programa de los centavos, pues no hay dinero, porque esto cuesta 20 millones, entonces ¿qué puedo hacer con 1 millón? O así, ¿no? Entonces hago pues algo más chiquito, ¿no? Algo más provisional, ¿no? Entonces no se puede supeditar el plan de desarrollo urbano, de ordenamiento urbano al ordenamiento ecológico territorial. Y bueno, las prioridades, realizar ese ordenamiento a nivel municipio y a nivel de zona conurbana. Sobre la disponibilidad de agua, eso no es exhaustivo, es a manera de algunos ejemplos. La gestión de las cuencas abastecedoras con mecanismos de compensación por servicios ambientales que ya tiene en una de sus cuencas Jalapa, y la restauración de estas cuencas. A nivel de agua y saneamiento, una reducción de fugas. Cuando se dice, pues ciérrale, no ciérrale, es una campaña para promover que cambies tu mobiliario sanitario, en fin, una serie de cosas que se vuelven en verdaderas políticas públicas, pero ayudadas, ¿no? por quienes les corresponden, ¿no? La sectorización, lo que mencioné hace rato, y las reparaciones de la red, que ya está iniciado esto. Una captación de agua pluvial obligatoria en nuevos edificios, apoyada en otros voluntarios, el reuso, la reglamentación sobre construcción sustentable y agua, y en futuras construcciones la separación de aguas residuales, de aguas negras, etc. Y para terminar, para una agenda rural urbana, aquí está pues un mapita, ¿no? Donde vemos en conjunto la relación entre la ciudad y el campo, una relación más simétrica, donde no son los de abajo la letrina de Jalapa, como dicen los de Emiliano Zapata, no son los de arriba los que dicen yo te cuido tu agua, pero ¿qué tengo a cambio? ¿No? Entonces, un programa rural cuenca arriba donde se reconoce y se compensa los servicios ambientales, como se ha empezado a hacer, la restauración de estas cuencas, y en las cuencas bajas, pues lagunas de infiltración, tratamiento de aguas servidas, reuso industrial, aprovechamiento de agua pluvial, y todo esto basado en una política de reciprocidad, de corresponsabilidad, de transparencia, de participación ciudadana, de indicadores, de eficiencia, de monitoreo, etc. No es que el mar haya subido hasta Jalapa, ¿no? Se me olvidó hacer el corte ahí de esa imagen, ¿no? Ya ven que está Jalapa aquí en la costa, ¿no? Es el tsunami. El escenario no es tan, bueno, no catastrófico, a algunos a lo mejor les gustaría. Bueno, y termino con esto para que tomen nota de la página web y del Facebook. Seguramente les va a encantar el Facebook. Agua para Todos, siempre. Es una iniciativa ciudadana
para que, con base en el cambio constitucional, donde ahora el derecho al agua aprobado por Naciones Unidas ya está en la Constitución, se debía de haber presentado en el mes de febrero un proyecto de ley. Eso había acordado por decreto la última legislatura federal. En enero hicieron un nuevo decreto, cambiando los considerandos de su decreto anterior, diciendo que ya no hace falta una nueva ley de aguas, sino que una de agua potable y saneamiento, y con esto cumplimos con un acuerdo internacional. Entonces, decenas de redes sociales, de organizaciones de la sociedad civil y de academia nos hemos reunido para presentar un proyecto de ley que ya está listo y que va a ser sometido a votación, no sé en cuánto tiempo, como iniciativa ciudadana, porque también hay una nueva ley donde la ciudadanía puede presentar un proyecto de ley que el Senado tiene que presentar y la Cámara de Diputados, siempre y cuando tengamos el 2% del padrón electoral, del 40%. Entonces es un bonito sueño republicano, un bonito experimento que a lo mejor en 30 años se gane, pero bueno, de eso se trata, ¿no? de ejercer nuestro derecho y obligación a participar y a tratar de estar en mejores condiciones para enfrentar los retos que presenta esto del cambio climático y las nuevas condiciones, el crecimiento poblacional, nuestra integración a la economía mundial, donde de hecho es desde ahí que se manda, ya no es la privatización. Cuando decimos privatización del agua pensamos que son las botellas. Eso es un aspecto de la privatización del agua. O sea, tomar un río para producir electricidad para un Walmart que está en Sonora y que ahí te descuentan lo que produjiste en otro estado en el sur. Esto es un proceso de privatización del agua azul, ¿no? El agua azul, ¿no? La que está en los acuíferos, en los ríos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que entender muy bien, es muy complejo y no es una cosa así fácil de resolver, ni para la administración pública ni para la sociedad en general. Gracias. Algunos lo vemos, no estoy segura que todo el mundo lo vea, incluyendo tomadores de decisiones, el del cambio climático, aunque sea el primer estado, con la primera ley, con el primer programa, etc. Una cosa es tenerla, ser el primero, y otra cosa es tomarlo en cuenta para la formulación de las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sabemos, no me voy a detener sobre esto porque ni siquiera es tema de mi especialidad, pero lo que yo he entendido es que en corto plazo, mediano plazo, mediados del siglo, está previsto una elevación de temperatura, obviamente igual que en todo el mundo, igual que en todo el país, ¿no? Una disminución de la lluvia, una acentuación de los periodos secos y una acentuación de las lluvias intensas, es decir, escenarios más extremosos en general. Creo que no hace falta leer mucho sobre el tema, que los hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y lo que estamos viviendo en estas épocas cada vez más, estas islas urbanas de calor como una consecuencia de un tipo de desarrollo urbano, ¿no? Y el otro tema del que se habla, ¿no?, es del déficit del agua, de que hace falta agua, y entonces vienen propuestas como esta. Te pido que me avisen, tengo media hora, me dijeron. Media hora. A lo mejor no por la media hora, a lo mejor sí, quién sabe. Me avisas cuando faltan 10 minutos y cuando falta 5, porque no soy muy buena para visualizar el reloj al mismo tiempo que voy hablando. Entonces, bueno, el tema, no sé si lo fijé yo, lo fijó Hipólito, pero quedó así como una diversidad de visiones sobre la cuestión del agua en Jalapa. Como con esta pregunta de ¿cuál es el problema del agua en Jalapa? ¿Realmente hay escasez de agua? ¿La escasez es construida o es un hecho real? A todos, vamos a comenzar esa segunda sesión vespertina del seminario.
Contamos con 3 ponencias. Seguimos la mecánica de la mañana. Reservamos preguntas hasta el final de las 3 pláticas. Entonces, sin más preámbulos, dejamos la palabra a la doctora Luisa Pared, que nos va a hablar sobre la gestión del agua en Jalapa. Luisa, tienes el micrófono acá. Buenas tardes a todos, todas. Como dijo Rafael, voy a hablar sobre cómo sabemos, nos han demostrado que hay una escasez de agua. ¿Es lo mismo para todos? O algunos sí tienen escasez de agua, otros no. Son algunas de las preguntas. Y obviamente lo que mi reflexión se ve muy influenciada por pues, las noticias recientes, que siempre son las mismas, con distintas conceptos y visiones y propuestas, ¿no? Pero que nos hace falta agua y por lo tanto hay que buscar cómo tener más agua, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que hay 2 temas candentes en este momento en Jalapa en relación al tema del agua. Uno